Antonio desde la Ciudad de México, director del Ministerio Generación Unida por Jesucristo, y aquí estamos en nuestro jueves de Facebook Live, en el cual vamos a estar contestando 3 preguntas que previamente hemos recibido. Déjame saber a través de los comentarios desde donde nos sintonizas para tenerlo presente. Al final de nuestra transmisión estaremos compartiendo lo que son los diferentes datos sobre nuestro ministerio, así como también estaremos compartiendo las respuestas a las preguntas que hemos realizado en formato escrito en los comentarios. Si tienes alguna pregunta adicional a las respuestas que estemos brindando, pues con mucho gusto te invitamos a que nos escribas a través de los comentarios o nos mandes un mensaje por nuestros diferentes medios sociales. Vamos a estar comenzando con la primera pregunta que tenemos para esta noche, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los pactos de Dios con el ser humano? Cuando vamos a la Biblia podemos identificar varios pactos y vamos a estar comentando cada uno de ellos. El primer pacto es el que se conoce como el pacto adánico, el pacto hecho por Dios con Adán. Este pacto puede ser visto desde 2 partes. La primera es el pacto edénico, o conocido como el pacto de la inocencia, y luego el pacto adánico o el pacto de la gracia. Podemos ver sobre esto en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. El pacto edénico trata sobre la responsabilidad del hombre hacia la creación y la dirección de Dios en cuanto a lo que es el conocimiento del bien y del mal. Por su parte, el pacto adánico incluyó las maldiciones pronunciadas por Dios en contra de la humanidad debido al pecado de Adán, así como también la provisión de Dios para la solución de dicho pecado, como vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. El próximo pacto que vemos en la Biblia es el pacto noéico, que fue un pacto entre Dios y Noé. Este pacto fue con Noé de manera en particular, así como con la humanidad de manera general. Después del diluvio, Dios prometió a la humanidad que Él jamás volvería a destruir la vida en la tierra con un diluvio. Por lo tanto, Dios estableció el arco iris como señal de dicho pacto, como podemos ver en el libro de Génesis capítulo 9, versículos 1 al 17. El próximo pacto que vemos es el pacto abrahámico, que fue el pacto entre Dios y Abraham. Podemos ver sobre esto en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17 y Génesis capítulo 22, versículos 1 al 18. Dios prometió a Abraham que haría de él una nación grande, que engrandecería su nombre y que sería padre de una multitud de naciones, como podemos ver en Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5, así como también que las familias de la tierra serían bendecidas a través de su linaje. Esto en referencia a que Jesús, naturalmente hablando, vendría del linaje de Abraham. El próximo pacto que podemos notar es el pacto palestino. Este es el pacto de Dios con Israel, con las condiciones de cómo entraría a la tierra prometida. Podemos ver sobre esto en Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 10. De acuerdo a este pacto, si el pueblo desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 y 4, pero eventualmente Dios los restauraría como nación, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículo 5. Ellos obedecerán a Dios en todo, como podemos ver en Deuteronomio 30, versículo 8,
y Dios hará que ellos prosperen abundantemente, como vemos en Deuteronomio 30, versículo 9. El próximo pacto es el pacto mosaico, que es el pacto de Dios con Israel, con la condición de bendición por su obediencia o maldición por su desobediencia, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 11. Parte del pacto mosaico fueron los 10 mandamientos, que podemos ver en Éxodo capítulo 20, y el resto de la ley, la cual contenía más de 600 mandatos, alrededor de 300 de ellos positivos y unos 300 negativos. Luego tenemos el pacto davídico, que fue un pacto de Dios con David. Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 8 al 16, en el cual Dios prometió que el linaje de David duraría para siempre y que su reino permanecería eternamente. Podemos ver esto en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, y esto es en franca referencia a que Jesús vendría naturalmente del linaje de David. Y por último tenemos el nuevo pacto. Este es un pacto que fue hecho primeramente con Israel y en última instancia fue hecho con toda la humanidad. Vemos esto en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, Mateo capítulo 26, versículo 28, Marcos capítulo 14, versículo 24, Lucas capítulo 22, versículo 20, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25, y Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. En el nuevo pacto Dios promete perdonar el pecado de la humanidad por medio de Jesús, la única vía y fuente para ser salvos. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles, y somos salvos por la gracia de Dios demostrada a través de Jesús en cuanto a lo que fue su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte y su posterior resurrección. Podemos ver sobre esto en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Así que esta es la respuesta a nuestra primera pregunta sobre los pactos de Dios con la humanidad. Si tienes alguna pregunta al respecto, déjanos saber a través de los comentarios y así podemos continuar el debate sobre este tema. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que tenemos en esta noche, y la pregunta es: ¿tiene Dios alma? Y si vamos a la Biblia, podemos responder afirmativamente. Podemos decir que sí. Y esto es de acuerdo a las siguientes citas bíblicas. Levítico capítulo 26 versículo 11, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 35, Salmo capítulo 11 versículo 5, Isaías capítulo 1 versículo 14, Isaías capítulo 42 versículo 1, Jeremías capítulo 6 versículo 8, Jeremías capítulo 12 versículo 7, Jeremías capítulo 14 versículo 19, Jeremías capítulo 32 versículo 41, Mateo capítulo 12 versículo 18 y Hebreos capítulo 10 versículo 38. En cada una de estas citas bíblicas podemos ver que afirmativamente se habla en referencia de que Dios tiene un alma. Así que a la respuesta de esta pregunta es la afirmación que sí, Dios tiene un alma. Esta fue la respuesta de la segunda pregunta que recibimos. Cualquier comentario adicional que tengas al respecto o cualquier pregunta que tenga respecto a nuestra respuesta, déjanos saber para que de esta manera podamos ampliar dicho debate. Y la tercera y última pregunta que tenemos en esta noche es: ¿qué quiere decir Mateo 10, versículo 15? Y esta es una cita bíblica muy interesante. Es una cita bíblica expresada por Jesús y en la cual Jesús dice lo siguiente: en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Es una aseveración muy fuerte la que hace Jesús, y esto es hablando con sus discípulos
connotación cuando los discípulos fuesen a evangelizar, a compartir el evangelio y fuesen rechazados por las personas de un lugar indicado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el juicio de Dios en el día final será más severo, más duro, más drástico para quienes oyeron el Evangelio y no lo recibieron, en comparación con el juicio de Dios ejecutado en la tierra de Sodoma y Gomorra, que cabe resaltar es la única tierra bíblicamente hablando que vemos que Dios la destruyó con puro fuego. Dios literalmente arrasó con esas ciudades con fuego. Y dice Jesús que en el día final, pues el castigo para quienes escucharon el Evangelio y no lo recibieron será aún más fuerte que el castigo que recibió Sodoma y que recibió Gomorra. Podemos ver sobre este castigo en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33 y en Génesis capítulo 19, versículos 1 hasta el 29. Esta es la respuesta a la tercera pregunta que hemos recibido en esta noche sobre el significado de Mateo capítulo 10, versículo 15. Si tienes alguna pregunta o algún comentario sobre esta respuesta, déjanos saber a través de los comentarios debajo de este video para que de esta manera podamos continuar el debate. Así que esas han sido las tres preguntas, las tres respuestas para las preguntas de la noche de hoy. Esperamos tu comentario al respecto sobre las mismas y si tienes alguna pregunta al respecto, déjanos saber para continuar el debate. En lo adelante te vamos a estar compartiendo a través de los comentarios los datos sobre nuestro ministerio, así como también en lo adelante estaremos publicando por escritos estas tres respuestas y la compartiremos en los comentarios para que tú puedas verla, analizarlas, leerla y a partir de ahí pues dejarnos saber tu parecer sobre las mismas. Que tengas una excelente noche y si Dios lo permite nos estaremos viendo el próximo jueves cuando tendremos otro Facebook Live con tres respuestas de tres preguntas que hemos recibido con anterioridad. Que estés bien, que tengas una excelente noche y que Dios te continúe bendiciendo. Paz de Cristo.